Pablo Iglesias, muy buenos días. Buenos días, Pepa. Bienvenido a la cadena SER, el secretario general de Podemos. El domingo en una entrevista en El País decía que cree que habrá elecciones en el 2020. ¿Lo sigue creyendo hoy? Sí. ¿Ha pedido usted la dimisión de la ministra Delgado? ¿Cuántas dimisiones podría aguantar el gobierno de Sánchez? Bueno, creo que habla bien de un gobierno cuando se responde con dimisiones inmediatas si se está cuestionando la credibilidad de ese gobierno. Yo creo que no debilita al gobierno de Pedro Sánchez la dimisión de Maxim Huerta o la dimisión de la antigua ministra de Sanidad. Al contrario, da ejemplo, porque es actuar de manera contraria como actuó el Partido Popular. Con el Partido Popular tuvimos que aguantar ministros claramente señalados por casos de corrupción. Habla bien de los cambios en la cultura democrática de nuestro país, que cuando un ministro se equivoca, se vaya. ¿Se debe dimitir por el contenido de una conversación privada de hace 9 años que no revela ningún delito? Hay una pregunta que hay que responder, y es ¿por qué cuando preguntaron a la ministra si conocía a Villarejo dijo que no? ¿Por qué dijo eso? Seguramente porque ella es consciente de que Villarejo mancha y porque la credibilidad de un ministro, si se sabe que se ha reunido con Villarejo, queda en entredicho. Y tengo la impresión de que en el Partido Socialista están empezando a conocer lo que significan Inda y Villarejo ahora, cuando les afecta a ellos. Cuando se estaba investigando en sede parlamentaria el uso partidista del Ministerio del Interior para atacar a políticos independentistas o para atacar a Podemos, el Partido Socialista impidió que hiciéramos comparecer a Villarejo en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me consta, porque he hablado con Pedro Sánchez, que él quiere limpiar las cloacas, pero llega un poco tarde y creo que hay que ser coherentes. A mí no se me olvida que en esa famosa comida de Villarejo estaba también Eugenio Pino, uno de los autores de informes falsos que después publicaba Inda, informes supuestamente policiales falsos para atacarnos a nosotros. Combatir a las cloacas implica alejar a todo aquel que haya tenido contacto con Inda. Ojo, yo no cuestiono la profesionalidad de la ministra como fiscal. Todo el mundo me ha dicho que fue una excelente fiscal. Soy consciente de que van a por ella, pero me parece que ella es consciente de que se equivocó estando en esa comida, porque si no hubiera respondido a la pregunta diciendo la verdad cuando le preguntaron si conocía a Villarejo. ¿Usted cree, como dice el gobierno, que Villarejo está chantajeando al Estado? Es evidente, es evidente. Lo que pasa es que da la impresión de que algunos no tenían problema con Villarejo cuando Villarejo e Inda trabajaban contra nosotros o contra políticos independentistas. Si las cloacas se usan contra Podemos o contra políticos independentistas, algunos miraban para otro lado. Ahora Villarejo apunta también contra el PSOE. Bueno, pues creo que está muy bien que todos nos comprometamos para limpiar las cloacas. Y hay otra cuestión fundamental, Pepa. Hay que ser coherentes. Ayer Público señalaba que Pablo Casado se pudo haber reunido con Villarejo. Si eso se confirma, nosotros vamos a pedir la dimisión de Pablo Casado y la ciudadanía no entendería diferentes varas de medir. ¿Por qué es grave que Pablo Casado se reúna con Villarejo y no lo es que se reúna una ministra? Al ritmo que va esto, la pregunta que le voy a formular se la tengo que hacer a todo político que pase por esta mesa. ¿Usted ha estado alguna vez con Villarejo, señor Iglesias? Jamás. Si no dimite la ministra Delgado, ¿qué harán? Bueno, será un desacuerdo con el gobierno, pero no vamos a poner en cuestión unos acuerdos que estamos trabajando para los presupuestos que pueden lograr que en este país haya unos presupuestos que beneficien a la gente. Nuestro compromiso con unos presupuestos sociales y de cambio se mantiene intacto, pero lógicamente vamos a fiscalizar y vamos a ser coherentes. Si nos parece impresentable que Pablo Casado se reúna con Villarejo, nos lo parece también que se reúna una ministra. Creo que la gente está harta de diferentes varas de medir en función de la formación política. E insisto, no debilita a un gobierno que haya dimisiones, al contrario. Un gobierno con dimisiones es un gobierno fuerte, un gobierno lleno de corruptos que no dimiten, como el señor Soria en el caso del Partido Popular, que tuvo que salir finalmente por el escándalo de Panamá. Eso debilita la democracia española. Que haya un gobierno en España en el que si se pone en duda la credibilidad de un ministro y el ministro no puede desmentir lo que aparece y tiene que dimitir, eso refuerza la credibilidad del gobierno. ¿Ha hablado con Sánchez después de este episodio del que venimos contando esta semana? Él está en Nueva York, ya lo sé, pero han hablado por teléfono. Hemos intercambiado mensajes, él me ha transmitido su compromiso para combatir las cloacas. Pensamos diferente con respecto a la ministra, él quiere sostener a su ministra. Yo le he transmitido que las cloacas son peligrosas, afecten a quien afecten. ¿El acuerdo del Pacto de Toledo anticipa el necesario acuerdo político posterior para llevarlo a la práctica? Ojo, no echemos las campanas al vuelo. Lo que se consiguió ayer es importante, pero la revalorización de las pensiones al IPC se tiene que conseguir por ley. Ayer conseguimos, después de mucho presionar y gracias a los pensionistas que han estado presionando en estos meses, un acuerdo que es bueno,
pero hasta que esto no se regule por ley, esto no es una realidad. Todavía no han ganado los pensionistas. Ayer se dio un paso, ahora la actualización de las pensiones al IPC se tiene que convertir en ley. Y ojo, que no nos cuenten que el sistema de pensiones no es sostenible. Eso es como decir que la vida no es sostenible. La vida es sostenible, la revalorización de las pensiones es un derecho constitucional y de lo que hay que hablar es de cómo hacerlo. Las medidas del documento presupuestos con la gente dentro que presentó usted esta semana, ¿son un punto de partida para esa negociación o son líneas rojas? Son propuestas que hemos diseñado para que acepte el gobierno porque son propuestas sensatas, son propuestas que responden a amplios consensos sociales, son propuestas que se pueden financiar perfectamente. Y soy optimista, creo que vamos a llegar a un acuerdo de presupuestos. Hablábamos esta semana con Joaquín Estefanía en este programa que da la impresión ahora mismo de que ustedes presentan más concreción que el gobierno en política fiscal. ¿Es la ventaja de no gobernar o es que el gobierno, en fin, les dice otra cosa de lo que nos cuenta en público? No gobernar no tiene ninguna ventaja. A nosotros nos gustaría estar gobernando. De hecho, creo que tendríamos un gobierno mucho más estable y con muchos menos problemas si Pedro Sánchez hubiera entendido que con una base social de 10 millones se gobierna mejor que con una base de 5 millones. Quizá no estaríamos padeciendo los problemas que se están padeciendo ahora. Pero estamos fuera del gobierno y nosotros hacemos las propuestas muy concretas, con números, para que salgan las cuentas. Y creo que nos vamos a entender en política fiscal. Y si finalmente hay que trabajar con la senda de déficit heredada de Rajoy, ¿ustedes modificarán sus exigencias? Porque el panorama para el presupuesto cambia, claro. Yo creo que ese escenario es inasumible. No puede ser que la mesa del Congreso esté limitando y boicoteando una decisión de los representantes de la soberanía popular del Congreso de los Diputados. La Junta de Portavoces ha sido muy clara y yo creo que hasta la propia presidenta del Congreso, la tercera autoridad del Estado, está incómoda, siendo utilizada por el PP y por Ciudadanos para boicotear. Estoy convencido que va a haber mecanismos y dispositivos reglamentarios para lograr que una decisión de la mayoría parlamentaria se convierta en ley y arrebatemos de una vez la ilegítima capacidad de veto que tiene el Partido Popular en el Senado, por una vía o por otra. ¿Usted tiene buena relación con Ana Pastor? ¿Le consta lo que acaba de decir, que está incómoda con esta situación? No me consta, pero me lo imagino. ¿Y cree que va a ser reversible entonces? Claro que sí. Los mecanismos parlamentarios permiten muchas cosas. De hecho, estamos viendo cómo permiten a la mesa del Congreso retrasar lo inevitable. Bueno, habrá mecanismos reglamentarios también para que lo inevitable más temprano que tarde se produzca. Y si se produce, y en el supuesto de que todo vaya bien, que ustedes lleguen a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista, luego necesitan más votos. Cuando PDeCAT y Esquerra vinculan su apoyo al presupuesto con que la Fiscalía modifique su posición en el proceso judicial a los líderes independentistas, están convirtiendo este acuerdo en imposible también. Bueno, el gobierno no puede presionar a la Fiscalía, y eso lo sabe Esquerra Republicana y lo sabe el PDeCAT. La política es difícil, los ciudadanos han votado que hay muchos partidos con representaciones parlamentarias importantes y que por lo tanto tiene que haber acuerdos. Cuando el Partido Socialista y nosotros cerremos un acuerdo, va a haber que sentarse con Esquerra Republicana, con el PNV, con el PDeCAT, y no va a ser una negociación fácil. Bueno, ganémonos el sueldo, que los ciudadanos nos pagan un sueldo para que nos pongamos de acuerdos y esas negociaciones a veces son difíciles. Creo que podemos lograr ese acuerdo. ¿Será sencillo? No, como nada importante en política, pero es nuestro trabajo hacerlo. Hemos contado a las 9 de la mañana que se está investigando en Málaga la muerte violenta de una mujer. No sabemos más, 46 años, en fin, no sabemos si es violencia de género. Viene a sumarse a una semana trágica, terrible, una semana negra y con un componente muy importante, el hecho de que dos de las víctimas de esta semana habían pedido auxilio a la justicia, habían pedido que se impusiera una orden de alejamiento a sus maltratadores y no lo consiguieron. Parece obvio que hace falta formación, expertos, aplicar de verdad el pacto de género, ¿no? Hace falta dinero y por eso nosotros hemos planteado al gobierno que haya una mesa feminista en la que concretemos cómo se dedican partidas presupuestarias específicas a políticas públicas de igualdad de género, de protección de las mujeres contra la violencia de género, porque el feminismo no es algo que tenga que implicar solamente la manera en la que hablamos, también cómo destinamos recursos públicos para que este tipo de situaciones no se produzcan o se minimicen. A usted le gusta ganar, lo ha dicho siempre, ¿eh? ¿A qué atribuye la estimación de votos que le dan las encuestas? La del CIS es la última, pero todas las que se vienen publicando los colocan en cuarto lugar.
Bueno, las últimas que se están publicando dicen que vamos subiendo. Con todo, creo que de la última encuesta del CIS no quiere hablar ni el director del CIS, que ha sido severamente cuestionado en las últimas... Anoche dijo en Hora 25 que tenemos encuestitis, los españoles. Por eso, que lo primero que dijo el director del CIS es: no crean ustedes en las encuestas. Creo que no está en una posición cómoda y hay algunos elementos que han denunciado especialistas en demoscopia que son extraños, como puede disminuir la intención indirecta de voto y la simpatía, y que eso implique un aumento en la estimación. Son cosas extrañas. Con todo, yo tengo una experiencia muy clara con las encuestas. En las elecciones de diciembre de 2015 había encuestas que en noviembre nos ponían en el 13% y tuvimos en el 21%, y sin embargo en las elecciones de junio de 2016 había encuestas que nos ponían en el 24%, con empate técnico con el Partido Popular, y volvimos a tener el 21%, nos dejamos unos cuantos votos y fuimos terceros. Bueno, creo que la mejor encuesta es cuando los ciudadanos votan, y creo que los ciudadanos van a saber dar a cada uno lo que se merece. Tenemos una información de última hora. Aimar, hola de nuevo. No, vamos a ir enseguida a nuestro compañero Aimar Bretos, que tiene una información que contarnos. Lo oigo correr en el estudio de Radio Madrid. Sí. Información que afecta a otro ministro del gobierno, ¿no? Sí, es una información que publica OK Diario. Dice que Pedro Duque tiene su chalet de lujo en Javea a nombre de una sociedad patrimonial. La casa la compró de forma simultánea a la creación de esa sociedad en febrero de 2005. Es una sociedad que no tiene ningún empleado. Figuran como administradores los dos miembros del matrimonio, o sea, el ministro y su mujer. Y gracias a esa sociedad, según OK Diario, una sociedad que se llama Copenhague Gestores de Inmuebles, el ministro puede eludir parte del pago de hasta 4 impuestos. Bueno, es la información de urgencia. Pablo Iglesias, ¿qué le parece lo que acabamos de contar? Bueno, cualquier información de este tabloide hay que cogerla con pinzas, pero hay una declaración de Pedro Sánchez en la cadena SER del 9 de febrero de 2015 que es muy clara. Si tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, esta persona al día siguiente estará fuera de mi ejecutiva. Fin de la cita. Pues vamos a ver cómo evoluciona esta información. ¿Conoce a Manuel Valls? No. ¿Y qué le parece que aspire en esa plataforma en la que se disolvería, se integraría Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona? Un tanto extraño. Leí un tuit suyo en catalán y en castellano que recordaba a algunos extranjeros cuando dicen a Infrongir I love paella. Es un poco extraña la candidatura de Manuel Valls, un tipo que no va a la Asamblea Francesa a pesar de que cobra un sueldo allí, alguien que está muy, muy mal visto en Francia. Creo que no es muy sensato presentar a alguien que no es de Barcelona como alcalde de Barcelona, alguien que no conoce la ciudad, pero es una decisión legítima de Ciudadanos, ellos verán. Voy a darle la palabra en esta entrevista a mis compañeros de mesa esta mañana, que les recuerdo son Esther Palomera, José Mari Calleja y Enrique Juliana, pero una última reflexión. Querría escucharle al secretario general de Podemos. ¿Qué significa que por primera vez 2 partidos se disputen el espacio de la derecha, y puede que 3, si es que Vox sigue creciendo? ¿Qué consecuencias puede tener eso sobre el panorama electoral y sobre la vida política española? Sobre el panorama electoral es evidente, con la ley electoral que hay en España, con lo que representa la ley DON y la circunscripción provincial. A lo mejor dentro de poco vemos a aquellos que se oponían a la reforma de la ley electoral que nosotros proponemos, diciendo que por favor cambiemos la fórmula DON por la fórmula Saint-Laguet y que vayamos a un sistema más inspirado en el principio constitucional de la proporcionalidad. Porque desde luego las implicaciones electorales de que haya 3 formaciones políticas de derecha compitiendo pueden ser inéditas en la historia de nuestra democracia y de nuestro sistema electoral. Por otra parte, creo que estamos en una época en la que el bipartidismo es historia y en la que los ciudadanos apuestan por diferentes opciones políticas y hay que adaptarse a eso. Son las 9:19, las 8:19 en Canarias. Y esta mañana tenemos como invitado en el programa al secretario general de Podemos, a Pablo Iglesias, e invitaba a sumarse a esta conversación a Esther Palomera, Enrique Juliana y a José María Calleja. Esther, dispara tú la primera. Hola, buenos días, señor Iglesias. Yo quería preguntarle sobre la posibilidad en lo que resta de legislatura, aunque no sabemos cuánto va a durar, que Podemos pudiese entrar en el gobierno de Pedro Sánchez. Han caído 2 ministros, otros 2 en el día de hoy están en el punto de mira. ¿Usted le ha planteado a Pablo Iglesias ese escenario? ¿Está el Partido Socialista de hoy preparado para un gobierno de coalición con Podemos? Es lo que nosotros pedimos después de la moción de censura. Nosotros dijimos que un gobierno sostenido solo por 84 diputados era un gobierno muy débil, que tenía sentido darle al gobierno una base de sostén parlamentario y de sostén social más amplia, que además eso se parecería más a lo que votaron los ciudadanos.
No hay que olvidar que el Partido Socialista tuvo su peor resultado electoral desde los años 30 y quizá un gobierno más plural sería mejor para España, pero el presidente decidió otra cosa y a mí no me consta que haya cambiado su decisión. Creo que sería más prudente por su parte dotarse de una base de sostenibilidad más amplia y contar con un gobierno plural, pero eso es una decisión del presidente. En este momento, después... Nosotros no lo hemos vuelto a plantear, pero el presidente del gobierno sabe perfectamente que nosotros estamos en política para gobernar. Sospecho que no va a cambiar de criterio y creo que se equivoca. Estamos a distancia esta mañana, yo estoy en Radio Cádiz y tanto nuestros tertulianos habituales como nuestro invitado están en Radio Madrid y me temo que será alguno de mis tertulianos que tiene esta mañana nervioso, que oigo muchísimo ruido en la mesa, alguien que está tamborileando los dedos sobre la mesa, no, ninguno. Juliana, tranquilidad. Es el ambiente político realmente ¿Qué festival tienen en Madrid y me estoy perdiendo yo, aunque estoy muy bien aquí no en estás Cádiz. Nada mal en Cádiz, no te no estoy nada mal, Estás muy bien. Juliana, cuando quieras. Sí, las encuestas efectivamente hay que tomarlas con pinzas, pero hay algunos datos, sobre todo aquellos que no se refieren a la estimación de voto, a los que hay que prestar mucha atención. Y en este último sondeo del CIS hay un dato muy importante que Pepa antes ha mencionado, que es que más del 75% de los españoles en estos momentos consideran que en el Parlamento no se están discutiendo las cuestiones que más les interesan. La desafección respecto a la política no es nueva, viene de lejos. Ustedes hace 4 años sintonizaron con una onda de descontento profunda que había en la sociedad. En estos momentos tienen 70 diputados, sacaron 5 millones de votos. ¿Tiene usted el temor de que esa nueva ola de descontento que sigue vaya a ser capitalizada en los próximos tiempos por la extrema derecha? Cualquier demócrata debe tener ese temor a la vista de lo que está ocurriendo en Europa, a la vista de lo que está ocurriendo en países como Italia y también en otros países europeos. Con todo, creo que la sociedad española está cambiando en una dirección progresista y en una dirección positiva. Creo que hubiera sido inimaginable antes de que surgiera Podemos cosas que han ocurrido en este país y que no tiene tanto que ver con nosotros, sino con los cambios que se han producido en la sociedad. El movimiento del 8 de marzo, lo que está implicando el movimiento de los pensionistas y la alianza intergeneracional que propone, las dimisiones de los ministros, el cambio en el mapa de partidos. Creo que son avances que se están produciendo en España que señala una vía española del cambio en Europa completamente distinta a la que estamos viendo en Italia o la que estamos viendo en otros países. Y eso es algo que nosotros querríamos hacer entender al gobierno, que en España podríamos construir un gobierno que representara una alternativa europea a lo que representa Italia, a lo que puede representar la decepcionante Francia de Macron o al dominio alemán de las instituciones europeas. Ese es nuestro compromiso. Creo que va a ser muy importante el nuevo mapa de gobiernos autonómicos y municipales después de las elecciones del próximo año. Ojalá España se convierta en un referente antifascista a nivel europeo. Calleja. Sí, yo quería hablar con usted sobre la situación de su partido con sus alianzas en Cataluña. En muy poco tiempo han caído líderes, algunos de ellos con un especial vínculo con usted, como Xavi Domènech, y eso yo no puedo dejar de interpretarlo como un síntoma de agotamiento ante una situación posiblemente del conjunto de Cataluña, pero también de dentro de su propio partido. La persona que hay ahora responsable de Podemos, en Comú Podem, allí en Cataluña, parece que tiene una vinculación con Dante Fachín, con el que usted tuvo evidentes enfrentamientos. ¿Cuál es en este momento, ustedes que han sido un partido, el más votado en las elecciones generales en Cataluña, cuál es en este momento su papel, sus expectativas dentro de la política catalana? Bueno, creo que hay que respetar lo que deciden los inscritos, y los inscritos en Podemos Cataluña eligieron una dirección, un Consejo Ciudadano allí, y también han elegido una secretaria general, y estoy convencido que tanto la secretaria general como el Consejo Ciudadano van a trabajar codo con codo por reforzar un espacio que compartimos con los comuns, que compartimos con ICV, que compartimos con Esquerra Unida y Alternativa, y que nos toca revalidar ese triunfo en 2 elecciones generales. Es verdad que el panorama político catalán es complejo, y es verdad que cuando se produjo un enfrentamiento
entre los sectores independentistas y los sectores unionistas, nosotros nos quedamos defendiendo, digamos, fórmulas de diálogo, fórmulas federales y confederales, en una posición incómoda. Pero creo que teníamos razón y creo que la mayor dignidad institucional en los últimos tiempos en Cataluña ha venido del Ayuntamiento de Barcelona y estoy convencido de que Ada va a seguir siendo la alcaldesa. Hay mucho que trabajar y nosotros vamos a seguir defendiendo la fraternidad y la justicia social como los ejes fundamentales de nuestro proyecto en Cataluña y en España. ¿Pero confía usted en la persona que está ahora al frente de Podemos en Cataluña? Claro que sí. Esther, que tienes una pregunta, una última pregunta que hacer. Yo voy a preguntarle al señor Iglesias una cuestión que tiene mucho más que ver con la parte personal que política, probablemente. Y es que en la vida, los que tenemos hijos de adolescentes y los que no los tienen también, vemos que la etapa de madurez lleva mucho tiempo, mucho más de 4 años. Sin embargo, hay quien sostiene que desde 2014, el Pablo Iglesias que conocimos en 2014, en 2013, no tiene nada que ver con el que ha vuelto ahora después del verano. Y yo me pregunto si esto tiene que ver con la paternidad, con la evolución que ha sufrido Podemos en estos años, o con la asunción o el reconocimiento de que las instituciones y la entrada en las instituciones requiere de otra forma de hacer en política, ¿no? Como diferente a con la que empezaron ustedes hace unos años. Yo no creo que la vida a uno le cambie por completo, pero sí le talla. Y yo creo que lo más importante, lo más grande que me ha pasado en la vida es ser padre. Además de una forma, digamos, cuyo inicio no ha sido fácil, porque no es fácil tener 2 hijos prematuros. Por suerte van de maravilla, pero digamos que eso afecta, eso de alguna manera determina, condiciona el carácter. Y políticamente en los últimos años, creo que nosotros hemos ensanchado las espaldas y hemos pasado de ser una fuerza disruptiva, una fuerza que irrumpía, digamos, siendo la traducción electoral de un amplio sentimiento que había en nuestra patria, a convertirnos en una fuerza política de gobierno, que gobierna los principales ayuntamientos de este país, que gobierna en algunas comunidades autónomas y que aspira a gobernar en España. Claro que estos 5 años se nos notan, y creo que se nos nota la madurez, y creo que se nos nota la experiencia institucional, y creo que se nos notan también pues los golpes y los puñetazos que uno se lleva, que también configuran su manera de ser, su manera de estar. Yo creo modestamente que somos mejores, y en lo más estrictamente personal creo que ser padre te hace mejor persona, y estoy muy feliz. En el haber político, ¿qué le ha hecho crecer más o madurar más? ¿Los golpes internos dentro de Podemos o los golpes externos? Los internos creo que solamente nos debilitan, y creo que eso es algo que nuestra gente no soporta. Las encuestas internas que hacemos, siempre todo el mundo de lo que más se queja es de las peleas internas, y aquí tenemos que aprender que hay discusiones que no hay que tener en los medios de comunicación, que hay que tenerlas en los espacios habilitados para ellos, y que nunca más podemos volver a maltratar a nuestra gente, digamos, con dinámicas de enfrentamiento interno que nos han hecho mucho daño y que yo creo que no nos refuerzan. Los golpes que vienen de fuera, en cambio, sí. Los golpes que vienen de fuera, y también la confrontación con la realidad. Cuando tienes que asumir responsabilidades de gobierno, cuando tienes que asumir pues que en tu país la gente vota muy diferente y que muchas veces hay que llegar a acuerdos con quien no piensa como tú, pues en realidad estás confrontando con la realidad, y eso siempre es bueno. En el haber de la vida, la paternidad, que es un acontecimiento extraordinario y que ustedes han iniciado efectivamente de una manera dura, pero afortunadamente todo va bien, por lo que contaba. Y entre las pérdidas, algunas amistades que hubiera querido conservar, señor Iglesias. La política no hace prisioneros, y es verdad que antes de hacer política, pues algunos teníamos una vida más sencilla, en la que era más fácil cuidar amistades y en las que, digamos, que las diferencias se podían resolver tomando unas cervezas en el bar de la facultad. Eso ya no es así, y hay que asumirlo como algo natural y asumir que la vida tiene sus precios y que, como decía, la política no hace prisioneros. 9:33 de la mañana, 8:33 en Canarias. Pablo Iglesias, gracias por estar en la SER. Un placer, Pepa.